tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces Jesús dijo: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Al inicio del Evangelio de hoy nos nombra 3 ciudades. ¿Cuáles son? Jerusalén, Samaria y Galilea. Ahí está la clave para entender qué nos dice el Evangelio de hoy. Hagamos una pregunta para entendernos. ¿Cuántas horas hay entre Guayaquil y Loja? 8 horas. Depende más o menos, ¿cierto? ¿Por dónde hay que ir a Loja? Si se quiere de Guayaquil a Loja. ¿Por dónde? Hay que ir por Quito. Si se quiere ir a Loja estando en Guayaquil, hay que ir por Tulcán. Si se quiere ir a Loja estando en Guayaquil, no es lógico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Quito queda en el centro, Tulcán queda en ¿dónde? En el norte, y Loja queda en el sur. Lo mismo pasa con estas 3 poblaciones que nos nombra el Evangelio. Jerusalén queda en el sur, Samaria queda en el centro y Galilea queda en el norte, como decir Loja, Quito y Tulcán. Y Jesús, para ir a Loja, dice que hizo el giro, como decir, por Tulcán, algo que no tiene sentido, no tiene lógica en el Evangelio. Y entonces dice: iba de camino a Jerusalén. Y entonces, desde ahí está la clave para entender el Evangelio de hoy. Y hay que ir al libro del Génesis para ver qué es lo que nos quiere decir. En el libro del Génesis aparece esta ciudad llamada Salem. ¿Qué significa Salem? Paz. ¿Qué significa Salem? Paz. En hebreo, ciudad se escribe Jara. Y ahí aparece esta ciudad, Jerusalén. ¿Qué quiere decir por lo tanto Jerusalén? Y eso mismo se convierte para nosotros. Jara se transformará en Jeru, y Jerusalén, por lo tanto, ¿qué significa? Ciudad de paz. En el libro del Génesis aparece también un personaje llamado Melquisedec, que era el rey de esta ciudad. El rey de esta ciudad se llamaba Melquisedec, que significa rey de justicia. ¿Qué significa Melquisedec? Rey de justicia. Hay una plegaria eucarística que nombra a Melquisedec. Después de que se cante el santo, después de la consagración, pónganle cuidado que hoy voy a hacer esa plegaria. Habla después de Abel, después de Abraham, llama al sumo sacerdote Melquisedec, porque Melquisedec dice era rey y sacerdote. ¿Qué significaba Melquisedec? ¿Qué significaba Melquisedec? Rey de justicia.
significa Melquisedec? Jerusalén, ¿qué significa? Ciudad de paz. Jesús estaba encaminado hacia Jerusalén, hacia esta ciudad de paz. El único modo para estar en camino a Jerusalén es siendo justo. Una persona que no se esfuerza por caminar en la justicia, ¿llegará a Jerusalén, a la ciudad de paz? No. ¿Por qué tenemos una realidad tan dura como la que estamos viviendo? Porque no hay justicia, porque quien tiene el poder no actúa con justicia. Y cuando falta la justicia, la paz desaparece. Jesús está encaminado a Jerusalén. Sabe que el único camino que hay para llegar a Jerusalén es la justicia. Y nosotros a veces envidiamos a quienes, a los injustos. Mire los que roban cómo están. Mire los que se comportan mal cómo viven. Mire cómo progresan. Los envidiamos no sabiendo que esas personas están extraviadas completamente de Jerusalén. Jerusalén, después del recorrido bíblico del Génesis al Apocalipsis, Jerusalén se convertirá en la ciudad celestial, en la patria última. En otras palabras, se convierte en sinónimo del cielo. Y es por eso que nosotros decimos que aquel día cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ¿cómo sigue ese canto? A caminar por la justicia, se está encaminando al cielo. Si una persona no camina en la justicia, ¿hacia dónde está yendo? Jesús es claro, y él dice también: el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Entonces, aquí no hay matices. El que no está caminando hacia Jerusalén está caminando ¿hacia dónde? Hacia el infierno. El que no camina hacia la justicia, ¿hacia dónde está caminando? Hacia el infierno. Nosotros debemos saber que siempre el fruto de nuestras injusticias, alguien lo paga. Alguien paga las consecuencias de nuestras equivocaciones, de nuestra injusticia. Alguien. Y muchas veces ni siquiera nosotros nos enteramos. Pero de que alguien paga nuestras equivocaciones y nuestra injusticia, alguien paga. Recordemos el episodio de los Reyes Magos. Dice: buscando la estrella, querían llegar donde estaba el Mesías. Tuvieron una equivocación. Buscaban la verdad y llegaron ¿a dónde? Donde Herodes. Van a ser el rey de Israel. Avísenme cuando lo encuentren para ir yo también a adorarlo. Lo encuentran y cuando se van a regresar, les fue avisado que tomaran otro camino. Se regresan por otro lado. Herodes se enoja y manda a matar 6,000 niños menores de 2 años. ¿Se enteraron los Reyes Magos de lo que ocasionó su equivocación? Posiblemente no. Ellos se fueron por otro lado. Pero esa equivocación la pagaron ¿quiénes? Los inocentes. Los inocentes. Tanto dolor, tanto sufrimiento en 6,000 familias, porque por la equivocación de muchos que a lo mejor ni se enteraron de lo que habían hecho. El fruto de nuestras injusticias, las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras equivocaciones, ¿quiénes las pagan? Los inocentes. Un político toma malas decisiones, ¿quiénes la pagan? ¿Quiénes pagan las consecuencias? El pueblo. ¿Quiénes? Especialmente los más pobres. Y nosotros a veces decimos: ¿por qué es que los políticos y hay el caos y todo el mundo subiéndole el precio a las cosas, especialmente a la comida? ¿Por qué? Porque hay que ganar. ¿En qué estamos cayendo? En la injusticia. Estamos contribuyendo al caos y estamos caminando hacia Jerusalén. No, no estamos caminando hacia Jerusalén. Estamos caminando en el sentido contrario. Jesús estaba encaminado a Jerusalén. Todas sus decisiones correspondían
a esa elección. Podía actuar de manera diferente, sin embargo no lo hacía. Cuando estaba en el huerto de los olivos, que decía: Señor, si quieres que pase en este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, porque sabía que tenía que ir ¿a dónde? A Jerusalén, no la ciudad, la capital de Israel, sino la patria celestial. La patria celestial. Y para seguir ese camino de la justicia, hay que hacer algo que es lo que nos dice la primera lectura y el Evangelio. El Evangelio siempre nos habla de algunas enfermedades que son las mismas. ¿Cuáles son? Ceguera, cordera, y la lepra. Y la lepra. ¿Qué es la lepra en el Evangelio? La lepra en el Evangelio es lo que me aparta de los demás, lo que me aleja de los demás. Una persona que es arrogante, que se cree más que los demás, ¿qué tiene? Lepra. Una persona prepotente, que tiene? Lepra. Una persona orgullosa, que tiene? Lepra. Una persona hambrienta de poder, hambrienta de dinero, ¿qué tiene? Lepra. Y el único que puede curar la lepra es Dios. Y para curar la lepra nos da unos pasos, especialmente en la primera lectura. En la primera lectura hay un general que tiene lepra. Hay un general que tiene lepra. ¿Y quién es? Un personaje al servicio del rey, con mucho dinero, con mucho poder, y que tiene lepra. Sabe que su vida se acaba, porque la persona leprosa la echaban del pueblo, y si se acercaba, la mataban. Tenía que andar con una campana gritando: soy leproso. Y entonces Dios va al encuentro de esta familia, como una esclava de la esposa de Naamán, que era el general del ejército de Siria, le dice: señora, perdone si hablo, pero hay un hombre de Dios, ¿por qué no van a consultarlo? ¿Quién? La esclava, primera persona, primera enseñanza de aquí. Dios habla a través del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios. Dios no habla a través de los potentes. Rara vez habla a través de los potentes. Aquí es una esclava la que le dice: mira, vayan a visitar al profeta. La mujer, que no contaba nada en aquel entonces, le dice: mira, hay un hombre de Dios que supuestamente está por allá, ¿por qué no vas a visitarlo? Y Naamán decide escuchar a su esposa. Va a buscar al profeta Eliseo. Cuando llega donde el profeta Eliseo, él, que era un hombre de Dios, y a Dios le había anunciado quién era el que venía, manda a un discípulo. El discípulo lo recibe y le dice: dice el hombre de Dios que si quieres sanarte de la lepra, vayas y te bañes 7 veces en el mismo río. Naamán se enoja y dice: ¿pero qué soy? ¿Un perro para que ni siquiera salga a saludarme? Yo vengo desde muy lejos para hablar con él. ¿Y por qué tiene que mandar a uno a hablar en su nombre? Y da aquella vuelta y se va. No escucha la voz de quién? De un discípulo. ¿Por qué? Porque él quería hablar con el jefe máximo. Otra vez Dios puede hablar a través de quién? No del potente, sino del discípulo de Eliseo. Tercera, cuando ya comienza a regresarse, uno de los soldados le dice: pero Señor, si te hubiese mandado algo difícil para hacer, lo hubieses hecho. ¿Por qué no le escuchas? ¿Por qué no le obedeces? No te está pidiendo algo imposible. Naamán piensa y dice: sí, pues no tengo nada que perder. Así que va, se baña 7 veces en el mismo río.
Después de la séptima vez que se mete y sale, dice en la primera lectura que su carne estaba como la de un bebé. Se le desapareció la lepra. Y tenemos el evangelio de la primera lectura. Regresan muchos dones para el profeta. La cura para los diferentes tipos de lepra es humildad. ¿Cuál es la cura para los diferentes tipos de lepra? Humildad. Humildad. La humildad es saber que no soy ni más que los demás, ni menos que los demás. No soy ni más que los demás, ni menos que los demás. Y entonces podemos padecer diferentes tipos de lepra. Orgullo, resabios, prepotencia, hambre de poder. Llega la hora de la paz. Ay no, ese orden de la paz que tengo, lepra. Venga, siéntese aquí. No, yo me siento. Mire, ¿cómo así vas a eso? No, eso yo puedo comer. Que tengo lepra. Están dando la comunión los ministros. Bueno, ese ministro no recibo la comunión. Que tengo lepra. Y para eso la cura es humildad, porque nosotros siempre vemos como leprosos a los demás. Nosotros no tenemos que voy a tener lepra. ¿Qué me va a enseñar a mí ese evangelio? Confiésese. Yo que me voy a confesar con otro más pecador que yo. Que tengo lepra. Lepra. La lepra que hace, me aparta de los demás, me hace ver como superior o me hace ver como inferior. La falsa humildad. A mí directo, porque como es que son humildes. Y es leproso, se acercan a Jesús y sabían que si se acercaban demasiado, los discípulos los mataban. Señor, ten compasión de nosotros. Y Jesús, ¿qué les dice? Vayan a presentarse donde los sacerdotes. Pero Señor, te estamos pidiendo ayuda. ¿Por qué no nos escuchas? ¿Por qué no nos tocas? Jesús da una orden. Vayan. El camino para la sanación y el camino para la humildad es la confianza. ¿Por qué los hijos desobedecen a los papás? Porque el papá perdió la confianza y el hijo no confía en lo que ya le dice el papá. Cuando el papá tiene la autoridad, no ha perdido la autoridad, el papá manda y el hijo sabe que el papá le está mandando lo mejor, que quiere lo mejor para su hijo. No va a desconfiar. Si quiere llegar a un punto, es necesaria la confianza. En el templo de Jerusalén, donde tenían que ir a buscar los sacerdotes, había un letrero inmenso que decía que el extranjero que entrara en el templo sería responsable de su propia muerte. Extranjero que entre en el templo es responsable de su propia muerte. ¿Qué quiere decir? Que si un extranjero entraba, lo mataban. ¿Y quién es el responsable? El extranjero por haber entrado. Y entre ellos hay un samaritano. Y entonces, ¿obedecemos al Señor o actuamos con nuestra propia cabeza, con nuestros razonamientos? ¿Por qué? Porque nuestra cabeza dice que si somos leprosos no podemos acercarnos a la gente. Si soy samaritano no puedo entrar al templo. Entonces, ¿me arriesgo a la muerte o escucho al Señor? Obedezco, confío en su palabra. La palabra del Señor nos invita a confiar. A veces tenemos tantas enfermedades y decimos, ¿por qué el Señor no me escucha? Y para muchas de ellas, si no es que para todas, la solución está en lo mismo, en humildad. ¿Cómo así? Cuando una persona está enferma, generalmente, si le pregunta a alguien, si le pregunta a un amigo o a una amiga, ¿qué dice? Amor, ¿por qué hicieron el mal fallado de un grupo? Si se le preguntara a otra persona humilde que dice, oye, pídale al Señor, porque la riqueza de una persona que no tiene dinero, ¿quién es? Es Dios. La riqueza de una persona que tiene todo es su bolsillo. Entonces no me voy a ir a buscar a Dios si yo puedo ir al mejor consultorio de la ciudad, si puedo ir a buscar al mejor médico. No necesito a Dios. Va, recurre donde Dios
cuando ya sabe que no hay ninguna esperanza. Es por eso que Dios rara vez habla a través de los potentes, a través de los ricos, porque ellos no tienen su riqueza en Dios. Habla siempre a través de los humildes y sencillos. Y entonces se necesita confiar, y es por eso que el Ecuador es consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque se nos busca enseñar la oración más fácil para llegar al corazón, al amor de Dios. Sagrado Corazón de Jesús. Esa es la confianza. Y aquí el Evangelio nos da la respuesta a una petición que le hicieron los discípulos a Jesús en el Evangelio de la semana pasada, en el mismo capítulo. ¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús en el Evangelio de la semana pasada? ¿Qué le pidieron? Aumentanos la fe. Y Jesús, ¿qué respondió? Si tuviera fe, aunque sea como un granito de mostaza, y sigue el discurso. La fe que decimos tener, o la fe que decimos que nos falta, no depende de Dios. La fe depende de quién? De nosotros mismos. La persona que decide tener fe, todo le sirve para creer. ¿Por qué? Porque la fe depende del modo como mira el mundo. La persona que no tiene fe, lo mismo que lo que al otro le sirve para creer, a esta persona que no cree le sirve para no creer, porque todo depende de cómo las personas miramos el mundo. Tener fe o no tener fe nos puede salvar la vida, y nosotros a veces no vemos la importancia de la fe. Y entonces hay que creer en Dios, hay que pedirle a Dios el tener fe. Pero ¿para qué me sirve la fe si yo trabajo y tengo mi dinero? ¿Para qué necesito a Dios? Tengo mis títulos, puedo trabajar, puedo ir donde quiero. Muere un hijo, muere la esposa, muere algún familiar, y la persona que no tiene fe llora, se desespera, se enferma y se muere. La persona que tiene fe, cuando atraviesa por un momento difícil, llora, sí, se desespera, pero tiene la esperanza de que Dios está de su lado, y puede ser el evento más negativo y dice, por algo pasó, y se reprende más fácilmente que la persona que no tiene fe. La fe literalmente puede salvar la vida en un momento difícil. Judas, ¿qué hizo después de que se dio cuenta de que traicionó al Señor? Se ahorcó, no dio salida, no tenía fe, porque ni siquiera Jesús le podía aumentar la fe, y ellos le pidieron, aumentanos la fe. Si él hubiese tenido la fe como un granito de mostaza, nos hubiese quitado la vida, hubiese actuado diferente. En una persona que no tiene fe, cuando llegan los problemas, sucede lo mismo. Se desespera, se enferma, se deprime, y en el peor de los casos, se quita la vida. La persona que tiene fe dice, me enseñaron que hay un Dios, me enseñaron que puedo ir a algún lugar a rezar, me enseñaron alguna oración, voy a rezar, voy a buscar a alguien que me ayude, voy a buscar un consejo, voy a buscar a alguien con quien conversar. Y esa persona se levanta más rápido. ¿Por qué? Porque tiene fe. Y entonces es por eso que Jesús termina diciéndole a este leproso, que es extranjero, que fue el ejemplo más grande de la confianza en Jesús, al irlo a presentarse de los sacerdotes, porque ni siquiera era de ellos, arriesgándose a la muerte. Tu fe te ha salvado, tu fe. Y entonces, si nosotros queremos caminar hacia la Jerusalén celeste, hacia esa ciudad de paz, tenemos que esforzarnos por la justicia, confiando en la palabra del Señor. Y el camino no es fácil, pero el camino es seguro. Les decía yo, nosotros a veces envidiamos el caminar del malvado, porque el que es injusto se ve cómo progresa. Mire cómo actúa de mal, y mire cómo progresa. Ejemplos grandes, el Chapo Guzmán. ¿Cuánto dinero tenía? Y le alcanza la vida para pagar cárcel, 2 cadenas perpetuas, ni siquiera todo el resto de la vida
le alcanza para pagar cárcel. Pablo Escobar, por ejemplo, de los más grandes, ¿cómo murió? En calzoncillos en un tejado. Y nosotros envidiamos el caminar de esas personas que parece que progresan. No, el camino de la justicia, el camino que nos lleva hacia la Jerusalén celeste es seguro, es el camino de la justicia, es un caminar difícil, es la puerta angosta. El camino que nos lleva a cualquier otro lado, ese sí es la puerta ancha, ese es el fácil. No envidiemos, trabajemos, y que Dios, especialmente en estos momentos de dificultad, nos libre de ser injustos a los que tienen sus negocios, de inflar los precios, de esconder las cosas. Porque ¿quién es el que paga? Todo el país, y especialmente los más pobres y los inocentes. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón